Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante como es el sentido de trabajar y lo vamos a enmarcar con casos prácticos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, vamos iniciando, ¿no? con esta frase. Si alguien pudo hacerlo, yo también puedo. Y si nadie pudo, yo seré el primero. Esta es una de las filosofías, ¿no? De los lemas de vida que adopta pues la cultura japonesa, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? El no poder, el que nadie haya hecho algo no significa que no se pueda hacer más adelante. Pues bien, tenemos mucho que aprender en realidad, ¿no? ¿Qué sentido tiene trabajar? ¿No? O sea, siempre escuchamos trabajo, nos aborda o nos inunda, que es el sentimiento de pesadez, de nuevo es el lunes, qué terrible, ¿no? Y nos embriaga, ¿no? Ese sentimiento de desgano, ¿no? En muchas ocasiones. Sin embargo, ¿no? Una de las ocupaciones a las cuales el hombre le dedica más tiempo en su vida es justamente a esta, al trabajo, ¿no? Definimos el trabajo como aquella actividad en la cual realizamos un quehacer significativo, ¿no? En la cual afianzamos nuestra identidad y que funciona como un espacio de desarrollo existencial. En el trabajo el hombre hace y en el hacer se hace a sí mismo. El trabajo se presenta como aquella oportunidad para darse a conocer, para descubrir también sus talentos y capacidades, además también de sus limitaciones personales. Nuestra capacidad de afrontar las cosas y nuestra resistencia personal se ponen a prueba muchas veces en el ámbito laboral. Se define entonces al hombre como un buscador de sentido. Por tanto, es esperable y natural que el hombre pues se encuentre y se pregunte por el sentido del trabajo que realiza, ¿no? Una palabra orientativa para reflexionar sobre el sentido que el hombre puede descubrir en su trabajo puede ser la palabra oportunidad. El trabajo se presenta como una oportunidad en muchos y en múltiples aspectos, ¿no? Es una oportunidad para que el hombre pueda elegir qué quiere hacer y en el hacer, claramente, hacerse a sí mismo, ¿no? El trabajo es una oportunidad para elegir qué quiere hacer en total uso de su libertad, obviamente asumiendo pues responsabilidades. Es una oportunidad también para cuestionarse hacia dónde quiere dirigir su obrar mientras esté en este mundo, ¿no? En el trabajo el hombre hace y en el hacer se hace a sí mismo. El trabajo se presenta como aquella oportunidad para conocerse, pero también para relacionarnos con la comunidad y con la sociedad en general, ¿no? Es en relación a la comunidad donde el ser humano pues trasciende a sí mismo. El trabajo puede representar aquel espacio, ¿no? Donde el individuo afianza sus lazos, ¿no? De allí justamente que proviene la importancia de generar, ¿no? Relaciones saludables, ¿no? Y relacionarse claramente para poder ejercer una línea de crecimiento tanto en el ámbito personal como también laboral, ¿no? Es una oportunidad también para vivir y poner en práctica nuestros valores, ¿no? Todo lo que se nos ha inculcado. Y es que muchas veces asumimos el trabajo como algo pesado, ¿no? Como algo que más bien nos va a demandar tiempo o nos va a quitar tiempo, ¿no? Y nos va a demandar esfuerzo. Pero, ¿qué sentido entonces tiene trabajar, ¿no? El trabajo, como ya sabemos, dignifica a la persona y nos hace ser seres útiles en la vida, ¿no? Nos hace dirigir día a día nuestro proyecto de vida en el quehacer significativo. Muchas veces he escuchado a personas que dicen, no tengo la costumbre de estar sin hacer nada, ¿no? Y es que el trabajo fortalece, ¿no? Muchos ámbitos de nuestra vida, se basa en muchas dimensiones, empezando por la personal como también la profesional. Es una oportunidad en la que se vive una libertad, pero con responsabilidad, donde encontramos roles, tareas y funciones, ¿no? También se puede pues generar nuevos vínculos de diversas formas, ¿no? Llámele pues amicales, de forma pues amorosas, etc.
Entonces, es una oportunidad para vivenciar la capacidad que tiene el hombre, ¿no?, de elegir la actitud con la que quiere vivir. Y es que, ¿no?, de cara a una situación tan difícil como es, pues, el tema de la pandemia, sin duda alguna, ¿no?, el elegir trabajar ya no parte solamente por postular a grandes compañías, sino de tener la alternativa y, ¿por qué no?, el as bajo la manga para poder reinventarnos, para generarnos y autoemplearnos, ¿no? Pues bien, entonces, ¿qué sentido tiene trabajar? En el trabajo busco ser, busco tener, busco hacer sin saber para qué, ¿no? Busco ser en lo que elijo hacer. ¿Es el trabajo únicamente un medio para tener? ¿Qué significa para mí tener? Muchas de estas interrogantes, ¿no?, en oportunidades, pues, han flotado, ¿no?, en medio de nuestra cabeza. Son interrogantes que en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos de nosotros hacemos trabajos que nos gusta, que claramente podríamos estar horas haciendo lo mismo, ¿no? Como por ejemplo el dictado de clases, pero nos gusta, nos llena, ¿no? Nos da la alegría, ¿no?, propia de hacer un trabajo que realmente se hace por vocación, que se hace con ganas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que, si bien es cierto, el tema es bastante complejo, ¿no?, en términos laborales, hacen o se meten a hacer, pues, trabajos que no les gusta, ¿no? Entonces, he ahí el problema, por ejemplo, de la alta rotación de personal en una empresa. Porque, bueno, en realidad la alta rotación de personal se da por diversos motivos, pero uno de ellos es justamente porque las personas no están comprometidas, ¿no?, con la cultura organizacional, no están comprometidas con las funciones o con las actividades que hay que hacer en los entornos laborales. Esto claramente tiene como resultado la deserción en el ámbito laboral, el que no haya un buen clima, pues laboral tampoco, no haya compañerismo, no haya trabajo en equipo. Entonces la pregunta es, ¿yo solamente trabajo para ganar dinero? ¿Ese es mi único fin? ¿O mi fin también es sentirme realizado desde el ámbito profesional? Y en la medida que estas dos cosas conjuguen, ¿no?, se encuentren, claramente vamos a encontrar un equilibrio, ¿no?, entre nuestra vida personal, pero también la vida profesional, ¿no? Y es así que muchas personas, ¿no?, han generado su propio empleo, ¿no?, basándose justamente en lo que les gusta, ¿no?, en lo que les gusta y en lo que son capaces de hacer. En este sentido, cada persona tiene que conocer, ¿no? Y aquí ya se aplica el tema del autoconocimiento, de saber qué es lo que realmente nos apasiona, qué es lo que nos gusta realizar, qué quisiéramos realizar, qué nos sirve como base sólida para un crecimiento sostenido a nivel profesional. Entonces, ¿qué sentido tiene trabajar para ti? ¿No? De repente muchos me dirán, es pesadísimo, no me provoca, llega el día lunes y ya estoy que reniego, pero las personas que sí desarrollamos un trabajo que nos gusta, no es pesado. Al contrario, más bien como que no vemos las horas en que llegue ese día para poder desarrollarnos y mejorar nuestras capacidades, nuestras habilidades, aprender más, ¿no? En este ámbito de la enseñanza, ¿no?, en términos pues académicos, es muy rico, porque tanto ustedes que se encuentran interesados en aprender, los que somos pues docentes, ¿no?, y manejamos este rubro, estamos también permanentemente capacitándonos, ¿no? Y es que no es un tema de obligación, es parte de esa línea de crecimiento, es parte de esta base sólida a la que apelamos muchos profesionales para seguir, ¿no?, a la vanguardia y para seguir acorde con los cambios pues que se dan, ¿no?, de acuerdo también a la coyuntura. Pues bien, el trabajo genera valor. ¿Y cómo es que generamos valor en las organizaciones? Generar valor es el método a través del cual una compañía pues acrecienta sus utilidades en un periodo de tiempo. Tiene que ver con la imagen pública de la empresa, la percepción de los consumidores, tienen de la misma manera la efectividad de sus productos. Y es así que el trabajo, la capacitación permanente, el mejoramiento continuo, justamente provee de aquellas herramientas que generan valor en las empresas. ¿Qué sería, por ejemplo, de personas que no se capacitan de forma frecuente? ¿Qué sería de personas que, por ejemplo,
si bien es cierto, realizan una labor, pero que se estancan, ¿no? Y que de aquí retoman dentro de 5 años de nuevo a trabajar. No está mal, ¿no? A pesar del tiempo que pueda transcurrir, uno puede reinsertarse laboralmente al mercado, claro que sí, pero ese desfase, quiera que no, afecta, ¿no? De todas maneras, influye, ¿no? De forma, pues, claramente negativa en la medida que no hayamos apostado por un crecimiento sostenido, ¿no? Y ese desfase también puede influir de manera positiva si es que hemos sabido aprovechar, ¿no? Ese tiempo. Y es que justamente cuando estamos en estos tiempos de en estos tiempos de transición, en los que no estamos trabajando, si bien es cierto, no estamos trabajando, pero no hemos perdido la capacidad de seguir aprendiendo. No hemos perdido la capacidad de seguir realizando búsquedas, por ejemplo, con cursos baratos o con cursos gratuitos, que muchas organizaciones ya lo dan, ¿no? Cuando uno se presenta a una entrevista laboral, ¿no? Es importante también decir, no he estado trabajando, pero me he estado capacitando, ¿no? No es motivo de vergüenza. Siempre he visto, ¿no? Que muchas personas se avergüenzan porque no han tenido esa continuidad laboral, porque ha habido esta especie de para. Y muchos lo toman también como que si no me contratan es porque no tengo las capacidades o no tengo las competencias. Y eso es falso, ¿no? Las personas, muchas de las personas que no son contratadas, no es porque les falte competencias, ni habilidades, ni capacidades. Lamentablemente, el mercado en nuestro país es donde hay más profesionales y menos puestos de trabajo, ¿no? Es una realidad, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, a la que hay en Europa o en otros países, ¿no? En las que, a la vez, pues, que hay puestos vacantes, también hay profesionales que lo cubren. Aquí no, tenemos una realidad bastante diversa y bastante adversa en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que nos da el trabajo? ¿Qué es lo que nos brinda que el trabajo? Justamente la generación de valor. Eso es lo que nos va a dar este factor diferenciador, ¿no? Porque recordemos que si yo estudio una carrera, van a haber miles estudiando la misma carrera. Si yo hago una especialización, van a haber miles haciendo la misma especialización. Pero ¿qué cosa es lo que me hace generar valor? Y uno de los puntos importantes en este ámbito es justamente el sentido de trabajar. Trabajar con convicción, trabajar con vocación, trabajar con ganas. Muchas veces, aunque nos parezca un poco superficial, ¿no? Hasta la sonrisa genera otra perspectiva del trabajo. Y muchos de nosotros lo hemos evidenciado. Cuando, por ejemplo, uno de los más clásicos ejemplos antes de la pandemia, hemos querido ir a sacar cita a un hospital. ¿Qué pasa, no? La persona que te atiende, en muchas ocasiones parece que uno fuera a pedirle algo, a robarle algo, que no nos merezcamos, ¿no? Cuando esa atención en un hospital es un derecho de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ya desde que nos pone una cara como diciendo no me preguntes nada, quiere decir que esa persona pues está ahí, bueno, tiene que trabajar por obligación más que por vocación, ¿no? Entonces, no está generando valor, no genera ningún tipo de valor, porque caramba, todos los que vamos a un hospital no es por deporte, ¿no? Es por alguna necesidad. Entonces, la generación de valor también implica brindar mucho más de lo que podemos dar, ¿no? Las personas que vamos a un hospital es por alguna dolencia, ¿no? No es porque querramos, pues, ir de visita al hospital, ¿no? Y simplemente pasar por ahí porque no tuve nada que hacer, ¿no? Pues bien, entonces, el trabajo justamente genera ese valor, el trabajo hecho a conciencia, el trabajo hecho con vocación, el trabajo que se ama realmente hacer. Y es en esa medida que muchos emprendedores, ¿no? Han cogido pues esta ruta, ¿no? Han cogido ese camino de en múltiples ocasiones dejar de lado estas grandes corporaciones donde trabajaban para abocarse a lo que realmente les gusta. Muchas personas, por ejemplo, no están acostumbradas a recibir órdenes, no les gusta trabajar para empresas porque hay que seguir, pues, obviamente, tener un horario, ¿no? De trabajo, hay que seguir lineamientos, políticas, y muchas personas no les gusta. Entonces, en la medida que tú permanezcas en un lugar que no te gusta, no vas a aportar ni generar ningún tipo de valor.
En ese sentido, tenemos a las personas, por ejemplo, que también tienen mentalidad fija y mentalidad en crecimiento. La mentalidad fija limita el avance de las personas, ¿no? Retrasan ese sentido de trabajar o ese sentido de trabajo. En el trabajo lo único que ven son obstáculos, como ya les manifestaba, pesadez, eh, como que desmotivación, el trabajo no los motiva para nada, ¿no? En cambio, en la mentalidad de crecimiento, ¿no? Las personas disfrutan de ese crecimiento, disfrutan de ese proceso que les brinda el trabajo de llevarlos, ¿no? A hacer, por ejemplo, una línea de carrera. En profesionales con mentalidad en crecimiento, se ve la oportunidad, ¿no? Está bien, a veces hay que cumplir horarios, a veces hay mucho sacrificio, ¿no? En base a todas las tareas y actividades que nos encomiendan, pero más allá de todo eso, ¿qué es lo que voy a lograr? Probablemente logre un ascenso, probablemente logre una transferencia, me mandan a otro país o un aumento de sueldo, pero veo la oportunidad, cosa que no lo visualizan las personas con mentalidad fija, donde se cierran, ¿no? Ven más barreras que oportunidades. Las personas con mentalidad de crecimiento o en crecimiento aprenden del feedback. Y en ese sentido, el sentido de trabajar también implica que aprendamos de nuestros errores y no solamente de errores, sino de aquella retroalimentación que nos puedan brindar nuestros pares, las personas que tenemos a cargo en el trabajo, nuestros jefes, nuestros clientes, ¿por qué no? Nuestros proveedores, ¿no? Entonces, la mentalidad en crecimiento no va a poner barreras, ¿no? Justamente, y valga la redundancia, en el crecimiento profesional. Constante crecimiento, ¿no? Y a eso se apunta, justamente por eso se llama mentalidad en crecimiento. Se enfoca en el proceso más que en el resultado, ¿no? Y es que el proceso muchas veces da más satisfacción que el resultado. Si bien es cierto, estamos logrando algo, ¿no? Pero es distinto verlo acabado que haberlo visto cómo se ha formado, cómo es que se ha logrado. Y eso es justamente el sentido de trabajar, eso nos proporciona, ¿no? Esa satisfacción a nivel de una construcción, ¿no? Por ejemplo, de una línea de carrera. Muchos de nosotros, cuando recién hemos empezado a trabajar, no hemos empezado así como estamos, no hemos sido de la noche a la mañana gerentes o jefes o coordinadores, no. Muchos de nosotros hemos empezado en algunos casos, incluso hasta como practicantes. Practicantes, asistentes, analistas, coordinadores y así. Y el ver cómo uno va creciendo, definitivamente hace que todo lo que hemos pasado trascienda, ¿no? Y trascienda para bien, trascienda en una escala de crecimiento que claramente nos da una satisfacción, ¿no? Muy intrínseca, ¿no? Que no lo daría solamente ver el resultado, ¿no? Porque qué fácil sería llegar a la cima sin tener que escalar, ¿no? De repente y muchos apostarán porque llegar a la cima y que un helicóptero te deje ahí en la cima, punto, se acabó. Pero todo ese trayecto, ¿no? Todos esos obstáculos, todos esos baches y todo lo que ha significado llegar es lo que brinda más satisfacción. Bien, vivir y trabajar con propósito es uno de los puntos importantes, ¿no? Hay personas que trabajan con sentido, muchas otras que trabajan sin sentido, otras sin compromiso y otras desde un ámbito bastante comprometidas. Sin duda alguna, las personas pues que están comprometidas, que trabajan con sentido, le ven, ¿no? Un propósito más loable a lo que están haciendo. Le encuentran, valga la redundancia, sentido a las labores, a las funciones que realizan, ¿no? Pero muy al contrario tenemos aquellas personas que trabajan también sin compromiso, sin sentido, sin vocación, sin objetivos claros, de repente de una forma bastante estancada, ¿no? Yendo a la deriva, por donde me lleve pues el trabajo, ¿no? O bueno, si la empresa me dice eso, eso haré, pero no hay una convicción real de lo que se quiere lograr, ¿no? Y muchas veces no es que tampoco trabajar en grandes organizaciones nos proporcione el bienestar.
¿no? El sentido de trabajar abarca la satisfacción de una persona de realizar lo que realmente queremos realizar. Personalmente he conocido a muchas personas que han trabajado en empresas transnacionales muy grandes, incluso con utilidades, ¿no? Los pagos muy buenos, los salarios, pero eso no compra, por ejemplo, un buen clima laboral, ¿no? Y es que podemos pensar, ¿no? ¿Y cómo es que una empresa tan grande de repente no goza de un buen clima laboral? Pero existe, sí hay ese tipo de empresas y no es el problema, no es la empresa, es quienes la componen, ¿no? Entonces hay muchas personas que sin duda vamos a conocer y que no tienen pues un propósito bueno, un propósito de ayuda, un propósito en el que trabajar en equipo, con compañerismo, basados en la comunicación, de repente en el desarrollo de competencias y de habilidades, sea algo que les preocupe, ¿no? Y esto claramente se basa en la cultura también de la organización, ¿no? En la medida que la cultura organizacional eh, se interiorice y se suma, pues claramente o encontramos el propósito de trabajar o no lo encontramos y salimos de esa empresa, ¿no? Muchas veces hemos visto personas que no comulgan con los objetivos de las empresas. Y eso claramente, pues, pone, ¿no?, a la empresa en una desventaja terrible, porque puede ser que el colaborador que no está comprometido con la organización haga, pues, algo que manche, ¿no?, aquella reputación de la empresa. Es por eso que hoy por hoy, ¿no?, las empresas se han vuelto mucho más finas al momento de hacer, pues, el reclutamiento, pero también la selección de personal, porque les interesa de forma pormenorizada que el colaborador no solamente goce de habilidades pues, técnicas, ¿no?, o de conocimientos técnicos, sino también de habilidades que generen compromiso con la empresa, ¿no? Bien. El trabajo bajo el ámbito negativista. Y es que los que hemos, o los que tenemos experiencia, ¿no?, trabajando de repente en diversos rubros, o en diversas empresas, hemos conocido por lo menos a una persona que trabaja bajo este ámbito, ¿no? Del negativismo, del pesimismo, de siempre estar pues en conflicto consigo mismo porque no quiere realizar las funciones o no le interesa o simplemente acude a trabajar porque no le queda de otra, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas personas sufren para trabajar? ¿No? ¿Por qué creen ustedes que hayan personas que sufren? ¿Por qué no ven el lunes como una oportunidad, por ejemplo, para reinventarse? ¿No? El lunes que es el inicio de semana, ¿no? ¿Por qué lo ven como algo terrible, como que el castigo? Ahí está, esa es la palabra. ¿Por qué ven las personas el trabajo como el castigo? ¿No? ¿Por qué creen ustedes que lo ven así? Son personas que obviamente no están comprometidas. Obviamente no tienen las cosas claras, los objetivos no están muy claros, ¿no? En términos tanto personal como profesional, ¿no? Son personas que constantemente recurren mucho a la queja, ¿no? Y hacen mucho ruido, ¿no? Se les dice a estas personas que recurren de forma frecuente a la queja, se les dice personas que hacen mucho ruido, porque hacen mucho ruido y no suman, pues, ¿no? ¿Por qué constantemente se buscan excusas para no realizar el trabajo? Muchas veces este aspecto comodín, ¿no? Este aspecto en el que incluso, ¿no?, preferimos estarnos quejando, perder tiempo en la queja en vez de avanzar con nuestras actividades, nos consume más energía y más tiempo, ¿no? Personalmente conocí a personas que, bueno, en otras organizaciones, ¿no? Recurrían, por ejemplo, ya no he escuchado mucho esos temas, pero sí recurrían, por ejemplo, a los descansos médicos, ¿no? Hasta que ya de ahí se puso un límite para el tema de los descansos médicos, bueno, pero para no trabajar, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué si tú tienes esa oportunidad de trabajar y es una oportunidad que de repente muchas otras personas quisieras, no lo tomas, ¿no? ¿Por qué no lo desarrollas bien? Y es que cuando hacemos algo que no nos gusta, no lo vamos a hacer bien, no lo vamos a desempeñar bien. Por eso que en medio de esta pandemia, ¿no? Cuando escucho a personas que dicen,
voy a coger ese trabajo porque no me queda de otra, es casi, casi, casi seguro que esa relación laboral no va a durar, porque no tiene una base sólida sobre qué sostenerse, ¿no? Entonces, si algo lo cojo porque es mi último salvavidas y es mi única alternativa, porque ya no me está quedando otra opción, pues o me acoplo a lo del trabajo, ¿no? A que me empiece a gustar lo que estoy haciendo, o simplemente eso no va a durar más de 3 meses, o 6 meses, ni al año va a llegar, ¿no? Y esto es mucho, mucho tiempo estoy dando, ¿no? ¿Por qué frecuentemente se recurre a la queja? ¿Por qué nos es más cómodo, ¿no? Cuando algo nos disgusta, recurrimos a eso, ¿no? A quejarnos de forma permanente, un día tras otro, hora tras otra, pero no cortamos eso que nos está molestando, aquello que nos está haciendo daño, aquello que nos incomoda, y de repente no lo cortamos por necesidad, ¿no? Pero parte de reinventarnos de manera profesional es justamente adaptarnos a la gestión del cambio, ¿no? Hay muchas personas que en medio de esta pandemia han estado realizando otras labores que nunca en su vida hubiesen pensado hacer, ¿no? Muchas de ellas incluso decían, oye, yo no sabía que podía hacer todo esto, ¿no? Y es que no nos conocemos. Y eso es lo peor que puede haber. Cuando no nos conocemos, ¿no? Dejamos pasar múltiples oportunidades, ¿no? En vez de poner todo nuestro empeño en este trabajo, ¿no? Hay muchas personas que prefieren seguir permanentemente buscando en organizaciones, en empresas, empleos, nunca las contratan, pero tampoco son capaces de decir, yo mismo voy a generar mi empleo. No son capaces, ¿no? Prefieren estar perdiendo, perdiendo, perdiendo de forma constante, ¿no? Bien, ¿por qué algunas empresas perecen y otras no? ¿No? ¿Por qué algunas empresas encuentran el sentido de trabajar y otras no? Definitivamente, la adopción pues, de estrategias, ¿no? Frente a el posicionamiento de nuestra marca, de nuestra empresa en la mente del consumidor, de nuestros clientes y de nuestros usuarios, claramente hacen la diferencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, ¿no? Acá la evolución, ¿no? De Bimbo, cómo es que empezó en un almacén pequeño y cómo a través, pues, de los años se ha tornado claramente en una de las empresas líderes, ¿no? En este rubro, ¿no? De los panes de molde, ¿no? Y de los alimentos. Entonces, mucho tiene que ver con algo fundamental, que muchas de las organizaciones se olvidan o pierden el foco en el camino, que es la atención al cliente. Un cliente, ¿no? Que está satisfecho va a ser ese embajador de tu marca, ¿no? Va a ser esa persona que lleve el boca a boca. Y hoy en día el boca a boca proporciona mucho más que una publicidad, porque la publicidad la pasan, la viste y te olvidaste, ¿no? Pero ¿qué pasa con el boca a boca? ¿No? Una amiguita, ya una persona le dijo a la amiguita le dijo a 10, la otra amiga le dice a 20, y así se hace este efecto multiplicador. Pero muchas de las empresas olvidan, ¿no? Este foco al que hay que poner a la atención al cliente, que finalmente no es otra cosa que una estrategia efectiva para que se le otorgue valor al negocio, ¿no? Tenemos también la experiencia de compra. ¿Y qué tan importante es? ¿No? ¿Dónde radica aquella importancia? ¿No? Justamente, la experiencia de compra no solamente involucra al cliente externo, sino también al cliente interno, ¿no? Y es que es bien sabido que si un trabajador está contento, eso pues lo va a trasladar al cliente externo, al usuario final, ¿no? Porque en la medida que el trabajador pues se ha tratado en la organización, este también va a trasladar ese trato al usuario final. Entonces hay herramientas, ¿no? Y hay estrategias que son sencillas de manejar, de repente mediante una capacitación permanente, mediante el acentuar más la cultura organizacional, mediante el poder elegir a las personas adecuadas.
¿Qué pasa cuando no tenemos buenos líderes? Por ejemplo, ponemos personas a dedo que no saben llevar un equipo de trabajo, que no saben conducir a un equipo de trabajo. El sentido del trabajo se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque ese equipo liderado por aquella persona que no tiene la capacidad, simplemente va a estar más expuesto a que en algún momento se dé ese quiebre, ¿no? En la estructura organizacional. Entonces, es importante, ¿no? Reconocer cuáles son esas estrategias que le permite pues a las empresas seguir vigentes en el mercado, incluso con este ámbito de mejoramiento, como lo vemos en esta empresa Bimbo, ¿no? Que lejos de perecer, más de 50, 60 años han pasado ya y sigue vigente, ¿no? Este trabajo, ¿no? De permanencia no se ha hecho pues al azar, no es por un tema de suerte, sino por estrategias que se establecen mediante el trabajo arduo, el trabajo permanente, constante, continuo, y de empresas que lógicamente apuesten cada día más por su personal, porque en la medida que la organización, ¿no? Apueste por las personas que integran la empresa, pues se van a ver mejores beneficios, ¿no? Va a haber un crecimiento, ¿no? En los niveles de productividad, ¿no? Los climas laborales pues mejoran. Entonces, cuando hablamos de empresas, hablamos también de todas aquellas personas que componen dicha organización, ¿no? Y de la importancia de que se sientan bien dentro de ellas, porque en la medida que esto sea así, va a ser justamente aquella oportunidad, ¿no? Para que se siga encontrando sentido, ¿no? Al trabajo diario, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? El trabajo, ¿no? Es aquella oportunidad justamente para el despliegue de creatividad, que es algo que se pide hoy en día mucho, ¿no? Una de las habilidades más requeridas, por ejemplo, es el ámbito de la creatividad, que es pues una herramienta en la que nos enriquecemos, ¿no? Optimizamos también nuestro trabajo diario, ¿no? Y claramente permite, ¿no? A cualquier trabajador a que trascienda en su línea profesional y su línea de carrera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de repente de un profesional que reúne todas estas competencias tan solicitadas y hay empresas que le ofrecen más, ¿no? Que le ofrecen más beneficios para que más bien los atraiga, ¿no? Bien, en este ámbito del sentido para trabajar, y como ya lo decíamos, la importancia radicaba en generar valor, ¿no? ¿Y cuáles son los consejos justamente para poder generar valor en el trabajo? Escuchar a los clientes, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, un punto importante y muchas veces muy dejado de lado es la escucha al cliente. El cliente, ¿no? El cliente es aquel que va a determinar si mi empresa sigue o no en el mercado, porque en base a que sus demandas sean pues satisfechas, es que justamente se va a tener esta recurrencia en el pedido de mis productos o la demanda de mis servicios. Entonces, la escucha permanente con los clientes va a ayudar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Lego, ¿no? Cuando empezaron, pues, ustedes saben, Lego, estas, estos juegos, ¿no? Para niños, que se enmarca dentro del armado de piezas, ¿no? ¿Qué pasó, no? Ellos tenían, pues, estaban vigentes claramente en el mercado, hablo por los años 40, más o menos, 60, y pues vendían, pero luego empezaron a salir, por ejemplo, los Nintendos, ¿no? Y eso les quitó mucho mercado. Los Nintendos, ¿no? Estaban empezando a copar aquellos mercados y Lego como que ya estaba, ¿no? Tambaleando en la cuerda floja. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Repensar la estrategia. Ok, los Nintendos proporcionan o proporcionaban, ¿no? Este ámbito pues recreativo, de entretenimiento, a los chicos pues los retos, ¿no? Recordarán ustedes, salió pues Mario Bros, ¿no? Entonces todo era a base de retos, ¿no? Y conforme uno pasaba un nivel, pasaba al otro y eran recompensas. Pues bien, entonces Lego lo que dijo fue, entonces hagamos retos con el armado de estas piezas. Y es así que empezaron pues a diseñar, ¿no?
el armado de piezas, pero un armado mucho más complejo, ¿no? Donde tenían pues que idear la forma de encontrar, por ejemplo, las figuras que reflejaban las piezas, ¿no? Llámese pues un dinosaurio, animales, etcétera, ¿no? Entonces, la complejidad en el armado de estas piezas es que regresó al Lego al mercado, ¿no? Y su posicionamiento siguió vigente, ¿no? Identificar las fortalezas de tu empresa y mostrárselas a los clientes, ¿no? Es importante que los clientes conozcan de qué están hechas las empresas, cuáles son los puntos fuertes y en qué podemos solucionar, ¿no? Los problemas a los clientes. Porque en la medida que uno solucione problemas, en la medida que uno atienda demandas, es que se va a fortalecer, ¿no? Ese punto objetivo de las organizaciones. Busca diferenciarte de tus competidores. Sabemos que de un mismo rubro no hay una sola empresa, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué me puede permitir a mí seguir vigente en el mercado? Tiene que haber aquel factor diferenciador, ¿no? Para que yo pueda seguir vigente. Tiene que haber este, este punto de quiebre entre todos mis competidores y yo, ¿no? Porque tiene que haber algo que me sume mucho más que a otros. Tenemos que encontrarlo. Esto se da a nivel profesional, ¿no? Pero también organizacional. No descuidar las postventa. Qué importante es tener en claro y darle la importancia requerida a aquellas opiniones que vienen después de la venta. Muchas de las empresas, ¿qué es lo que hacen? Venden y luego se olvidaron de la venta. Simplemente cumplieron su cuota de ventas y eso es lo único que les importa, ¿no? Cuando uno llama a hacer una consulta, llama a reclamar, o llama por algún motivo, los teléfonos no existen, los teléfonos están fuera de servicio, te dejan en visto, etcétera, ¿no? Y eso claramente ya repercute, ¿no? En, pues, en el ámbito de tu reputación como organización, incluso como profesional, ¿no? Vamos abordando el ámbito profesional. En muchas ocasiones, las empresas, por ejemplo, evalúan tu CV y te llaman, ¿no? Tú pones un número. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las empresas llaman a ese número? Está fuera de servicio, no contestan, no devuelven la llamada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, con esas personas que podrían de repente ocupar, ¿no? Este puesto, pero caramba, hay un tema de desgano, un tema de, bueno, no me percaté o cambié de número y no actualicé de repente mis datos. Entonces, este tema, después de haber presentado un CV a una organización, es importante la actualización. Es importante que uno conteste, devolver la llamada y decir en qué te puedo ayudar o me llamaste, porque de esa manera también denota responsabilidad, ¿no? Denota compromiso. Finalmente, cuando uno postula un trabajo, es obvio que uno tiene que estar a la expectativa de que esto pueda generarse, ¿no? En la medida que nos ingrese pues la llamada de un número desconocido, pues podemos también pensar de que es la llamada, ¿no? De alguna pues empresa. ¿Y por qué no devolver la llamada, ¿no? No regales tu trabajo. A ti y a mí también nos costó aprender e invertir en tiempo, material y equipo de trabajo. Recuerda, cobro por lo que sé y por lo que el cliente no sabe, no puede o no quiere hacer. En muchas oportunidades hemos visto pues que claramente la necesidad premia y muchas veces hemos tenido que bajar los precios, ¿no? De nuestros servicios o de nuestros productos con tal de vender y aunque sea recuperar el capital. Sin embargo, también es momento de valorar nuestro trabajo, nuestro tiempo, de valorarnos como personas, de darnos, ¿no? Aquel valor frente a la calidad de servicio, de producto que estamos brindando, ¿no? Porque en la medida que adquiramos valor, no se va a devaluar o no vamos a depreciar nuestro trabajo, porque a todos nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero, nos cuesta esfuerzo, hay sacrificio, trasnoches de por medio, amanecidas, entonces no es justo, ¿no? Regalar el trabajo no es justo. Bien,
Bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos, ¿no? Goodyear, ¿no? No sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar de Goodyear, ¿no? ¿Cómo se creó esta marca, ¿no? ¿Cómo es que llegó a ser líder en el mercado? Y es que muchas de estas empresas que son transnacionales, multinacionales, que están o que tienen operaciones pues a nivel mundial, no empezaron en realidad con el fin de hacerse millonarias o de hacerse ricas, ¿no? Muchas de estas empresas empezaron con el único fin de autoemplearse o incluso hacer investigación para poder lograr algo. Y este fue el caso, ¿no?, de Goodyear. Lleva pues el apellido de el hombre que creó, por ejemplo, el caucho, ¿no? El hombre que hizo, ¿no?, este material para las llantas, ¿no? Se dice, ¿no?, que este señor justamente estaba pues en bancarrota, ¿no? Y empezó a hacer una especie de experimentos, ¿no? A mezclar el azufre con el caucho y encontró pues, ¿no? Se generó esta fusión justamente de materiales, lo que proporcionó, ¿no?, la creación justamente de este tipo de materiales tan necesitados en el transporte. Se dice también de que el creador, ¿no?, de este material estuvo preso, ¿no?, por deudas, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo es que estas personas, ¿no?, que en su momento no tuvieron dinero, que en su momento no tuvieron ni qué comer, que estuvieron presos, cómo es que hicieron estas corporaciones tan grandes, ¿no? Y es que estas personas lo que hicieron fue sentar bases sólidas para la creación, por ejemplo, de las llantas, ¿no? En este caso, porque este señor, este creador Goodyear, murió, ¿no? Murió sin crear en realidad el producto terminado, como son pues las llantas. Creó el producto, ¿no?, ese producto flexible, ese producto que requieren estas llantas, pero no le dio la forma, ¿no? Este señor muere en la pobreza, ¿no? Y es que años después, tres muchachos se juntan y ya le dan pues el nombre de Goodyear, ¿no?, en honor al creador de este material tan resistente, ¿no?, y tan moldeable para hacer justamente las llantas, ¿no? Entonces, cuando este señor pensó en crear este tipo de productos, no pensó en hacerse rico, lo que pensaba era salir de esa situación tan apremiante, ¿no? En el caso de las deudas y en el caso de generarse o autoemplearse. Tenemos también a Johnny Walker, ¿no? Eh, igual, ¿no? ¿Cuál fue el sentido de trabajar para Johnny Walker, ¿no? Se habla de que hubo una vez, ¿no?, un muchacho que quedó huérfano, tanto de padre como de madre, ¿no? Y que estaba pues sumergido en la pobreza, ¿no? Entonces, su padre había dejado pues una quinta, ¿no?, o un terreno, él lo vende y pone pues una tienda de abarrotes, ¿no? Y se dio cuenta, pues, que habían ciertas personas que vendían, ¿no?, por ejemplo, licor, pero de muy baja calidad. Es así que él empieza justamente a investigar sobre las maltas, ¿no? Y empieza a hacer estas fusiones de maltas, ¿no? Pero de maltas de buena calidad. Él mismo se iba a las fábricas a buscar estas maltas para ver en qué momento podía ser un licor de buena calidad, ya que los que vendían en esa época eran de mala calidad, ¿no? Y no había, ojo, competencia. Entonces, es así que él empieza a hacer sus investigaciones y claramente en medio de estas investigaciones, de estas combinaciones de maltas, es que sale esta fórmula, ¿no?, que hoy conocemos hasta la actualidad. Sin duda alguna, ¿no?, el propósito de esta persona no fue hacerse millonario. El propósito fue generar empleo, ¿no?, para él mismo autoemplearse, porque cuando él hace toda esta dinámica, ¿no?, de generar su trabajo, de vender el terreno, poner la tienda de abarrotes, pues estaban en la pobreza, ¿no? Él estaba y encima era huérfano, no tenía apoyo de ningún tipo, ¿no? Luego, esta persona pues se casa, tiene sus hijos, pero ya teniendo como base más sólida una pequeña empresa, ¿no?,
dedicada justamente a elaborar este tipo de licores. Es así que esta persona muere y se queda a cargo uno de sus hijos, ¿no? Y ya desde ese tiempo, estamos hablando de 1800 y pico, ¿no? Ya de ese tiempo se venía pues haciendo uso del branding, ¿no? Sin querer, ¿no? Entonces, era tan bueno este licor que se empezó pues a masificar el consumo a nivel pues del lugar donde vivían, pero el hijo, ¿no?, del creador dijo, este licor, esta bebida tiene que salir de las fronteras. Tengo que exportarlo, tengo que mandarlo a otro lado. Es así que en ese tiempo ya estaban pues los barcos, ¿no? Y habían pues capitanes, ¿no?, en los barcos. Entonces, este joven le regalaba a los capitanes de barco unas botellas para su viaje. Es así que se empezó a gestionar justamente, ¿no?, el boca a boca de la marca, de lo bueno que era el producto, ¿no? Y claramente el resto es historia, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el sentido de trabajar para el creador de esta marca? ¿No? ¿Cuál fue el sentido que encontró? ¿Cuál fue ese propósito? ¿Él pensó en hacerse millonario de un momento a otro? No, él no pensó en eso. Él lo que quería era trabajar, pero asimismo encontrar un producto, ¿no?, basado obviamente en licor, pero que sea de buena calidad, cosa que en ese tiempo no había. Es así que su hijo justamente establece esta marca con este personaje andando, ¿no? Y la etiqueta va de costado, lo que claramente en ese tiempo revolucionó, ¿no?, el tema pues de aquella publicidad y aquella vista, ¿no?, tan sofisticada, ¿no? Incluso hasta en la botella, que la hizo cuadrada. En ese tiempo las botellas pues eran redondas, ¿no? Entonces, mantiene hasta la fecha justamente este caminante, ¿no? Y no ha cambiado, ¿no? Claramente, ahora es una de las empresas que genera millones y millones de dólares. El creador nunca vio, en realidad, en qué se convertiría lo que él mismo sentó como base, pero sin duda alguna esto pues ha venido de generación en generación. Tenemos también a Rolex, ¿no? Rolex nos habla de su creador, ¿no? Un joven de nombre Jean, que perdió también a sus padres, ¿no? Perdió a sus padres, quedó huérfano y tuvo que ponerse muy prontamente a trabajar pues en una relojería, ¿no? Es ahí que empieza a conocer justamente el negocio de del reloj, ¿no? Pero ya empezó a trabajar con fabricantes también. Y es allí que él se interesa poder justamente cómo es el manejo, ¿no? Cómo es el funcionamiento de estos relojes y empieza pues claramente a hacerlo mucho más sofisticados, ¿no? Es así que construye pues un imperio, pues eran tan hermosos los diseños que fabricaba que incluso empezaron a coger mayor relevancia cuando dichos relojes ya empezaron a verse en las muñecas de algunos presidentes de varios países, ¿no? Hasta la actualidad, Rolex maneja un patrocinio, ¿no? Es considerada una de las empresas o de las marcas en realidad más ricas del mundo. Se hablan de ingresos de 5.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y sigue siendo pues líder, ¿no?, en el campo de productos cada vez más lujosos. La pregunta es, ¿no?, ¿cuál fue el propósito de su creador? ¿Fue hacerse rico? ¿El propósito fue realmente hacerse millonario, tener pues las cifras astronómicas que hoy manejan? No, el sentido de trabajar para él es justamente que tenía que mantenerse porque no tenía a quién más recurrir y no tenía con quién lo ayudara, ¿no? Entonces, muchas veces el sentido de trabajar no viene únicamente con el propósito de hacerse millonario ni de hacerse rico. Muchos de los emprendimientos no han nacido de esa manera, ¿no?, sino de la constancia, de la perseverancia, de la coherencia de lo que hacemos y también de lo que decimos, ¿no? Tenemos a Toyota, ¿no? Bueno, Toyota tiene años en el mercado, pero el propósito de Toyota, ¿no?, más allá de ser pues hoy una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, fue apostar por la excelencia, por la calidad,
Y ellos tienen una cultura, ¿no?, basada justamente en eso, ¿no?, en esos factores, en esos puntos que claramente son importantes, ¿no? Ellos, lo que no hay hasta ahorita, lo quieren crear. Ellos apuestan por eso, por la creación de cosas que den pues un beneficio a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Muy contrariamente a lo que muchas veces hacen bueno, no todos, ¿no? Pero muchas veces otras personas, los latinos, piensan, si no se puede hacer, yo para qué me esmero en hacerlo, ¿no? Entonces, esta no es una filosofía de vida para los japoneses. Los japoneses siempre se han enmarcado en la mejora continua, ¿no? ¿Y cuál fue el propósito? Justamente brindar productos de buena calidad, ¿no? Eliminar el tema de los errores, por ejemplo, ¿no? Y es así que se ha mantenido como líder en el mercado. Hoy, por ejemplo, han sacado un nuevo producto que es el AIA, ¿no?, que se enmarca y está definido, por ejemplo, para poblaciones con un nivel adquisitivo un poco menor, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay personas que no tienen mucho poder adquisitivo, pero que aún requieren un auto, ¿no? Por diversos motivos. Entonces, este es uno de los más cómodos que tiene pues Toyota en el mercado, ¿no? Entonces, en base a la segmentación, ¿no?, de su público, es que también ha logrado posicionarse en el mercado. Adidas, ¿no? Bueno, hasta antes de la pandemia Adidas lo hemos conocido, ¿no?, por manejar pues esta línea de zapatillas, ¿no? Siempre, años en el mercado bajo esta misma línea. Sin embargo, ¿no?, ya propio de la coyuntura, del coronavirus, de la pandemia, ha sacado también su línea de mascarillas. ¿Y cuál es el propósito, ¿no?, frente a esta situación? Pues claramente seguir manteniendo también a sus usuarios. Sabemos que hay muchas personas que son pues deportistas, pero Adidas vio que había que darle una herramienta más para que continúe justamente haciendo pues deporte al aire libre, ¿no? Y no se limiten, ¿no?, sus clientes a que van a haber contagios y que no se puede salir. Entonces ideó justamente esta línea de mascarillas que claramente le ha supuesto pues seguir vigente, ¿no?, seguir en esa línea de crecimiento. Tenemos a uno de los íconos en cuanto a compañías cada vez más sólidas en estructuras, ¿no?, organizacionales, como es Facebook, ¿no? Como bien sabemos, Mark Zuckerberg no ideó Facebook con el afán de hacerse rico. El propósito de Facebook, el momento de crearlo, fue justamente establecer, ¿no?, esta estructura de comunicación en la universidad donde él se encontraba estudiando, ¿no? Entonces, él no dijo voy a hacer Facebook para hacerme rico. El sentido de trabajo no lo orientó por ese lado. El sentido de trabajo fue por darle facilidades a la comunidad universitaria donde él estaba, ¿no? Lógicamente, esta red fue creciendo, pero si nos vamos al propósito de fondo, no fue para lo que fue creado. Entonces, vemos cómo en muchas ocasiones, o sea, es parte muchas veces del propósito, de la actitud, de los objetivos, de lo que quiero lograr, para que el trabajo justamente trascienda y proporcione esas dimensiones que hoy tienen estas grandes empresas, ¿no? No fue que empezaron así, o no fue ese el objetivo real, pero estos objetivos que estos personajes adoptaron claramente trascendieron y fueron mucho más allá. Tenemos también a Jeff Bezos, ¿no?, el creador pues de Amazon. ¿Y cuál fue el propósito, no? En realidad él lo que hacía era vender libros, ¿no? No pensó que esto se trasladaría, ¿no?, a una de las plataformas pues que tuviera más transacciones en el mundo y a llevarlo a ser justamente uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, en la medida, ¿no?, en que nosotros tengamos el objetivo y que ese objetivo trascienda y que se haga con vocación, que se haga realmente para sentar bases sobre algo, es que se habla, ¿no?, de encontrarle sentido al trabajo. Es así que Amazon pues hoy factura millones de dólares y su creador es uno de los personajes más ricos de todo el planeta, ¿no? Tenemos también al creador de Netflix, ¿no? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue el sentido al momento de crear Netflix? ¿No? ¿Fue crear un imperio? No, él no estaba pensando en crear ni en hacerse millonario, ni mucho menos.
Él lo que tuvo es molestia, porque en ese tiempo Blockbuster eh, penalizaba a las personas que se demoraban en devolver los videos, ¿no? Penalizaba con $40, que era muchísimo más incluso que el alquiler mismo, ¿no? Entonces este señor molesto por esa situación es que empieza a investigar y empieza a crear pues esta red de Netflix, ¿no? No tuvo idea, ¿no? De la gran acogida que se venía y que su emprendimiento estaba justamente apuntando a lo que sería el futuro, ¿no? De la transformación digital. Y es ahí justamente donde se hace pues multimillonario, ¿no? Entonces, como vemos, este tipo de emprendimientos, este tipo de trabajos muchas veces no han sido creados, ¿no? Con el fin pues, de hacerse millonarios como ahora los vemos, ¿no? Estas personas o estos personajes quisieron encontrar el sentido a trabajar bien, a trabajar por vocación, a trabajar por algo loable, ¿no? Lo fue también Apple, ¿no? Con su creador Steve Jobs, que ya obviamente no está, y que lógicamente dejó un gran legado a nivel mundial, ¿no? Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.